El conde y la bella, capítulo 6 de Bárbara Cartland. No deseo nada de su señoría, excepto que me deje sola, expresó. Piense en la desilusión que sufriré, objetó el conde. Con voz más profunda agregó: ya déjese de juegos y vamos a divertirnos. Puso su mano sobre el hombro de la muchacha y sus labios se habrían unido a los de ella, si Donela no hubiera gritado: déjeme sola, por favor, déjeme. Extendió las manos para empujarlo con todas sus fuerzas. Tomó de sorpresa al conde, que como estaba sentado en la orilla de la cama, se vio obligado a tratar de conservar el equilibrio. Eso aprovechó Donela para saltar de la cama por el lado contrario. Corrió hacia la ventana y abrió las cortinas, como si buscara una forma de escapar. Entonces vio, a la luz de la luna, que había un alto espacio entre la ventana y el jardín de abajo. Se volvió y sus ojos parecían llenar su rostro. El conde pudo ver las curvas de su figura bajo el camisón. Eso lo hizo pensar que era muy jovencita, inmadura, más niña que mujer. Durante un momento solo la observó. Entonces dijo con tono diferente de voz: ¿de qué se trata todo esto? Estoy asustada. Trato de huir, contestó Donela con voz cortada por un sollozo. No hay necesidad de tal dramatismo, respondió el conde. La hay, y su señoría no tiene derecho a estar aquí para tratar de besarme. Aunque parecía increíble, pensó él, ella realmente no comprendía que lo que él intentaba hacer no solo incluía el besarla. Durante un momento se hizo el silencio y entonces él dijo: si la perturbé, debo disculparme. ¿Qué le parece si regresa a la cama y me explica por qué está aquí con Banks y fingiendo ser una de sus bellas? Donela continuó aferrada a una de las cortinas. Si lo hago, ¿promete su señoría que no me tocará? Lo prometo, aceptó el conde. Mas no podemos conversar como está en este momento. Con lentitud, como un animalito temeroso de ser capturado, Donela se dirigió hacia la cama. Se metió por el lado por el que había bajado y se mantuvo lo más apartada posible del conde, mientras subía la sábana casi hasta que le cubriera el cuello. Él esperó y cuando Donela lo miró pudo observar el temor en sus ojos. Ahora, será mejor que empecemos por el principio y dígame por qué vino esta noche a mi casa con gente que es notoria por su espectáculo erótico en los salones privados de Londres. Eso no lo sabía, contestó Donela. Pero debió saberlo, insistió el conde. De lo contrario, no habría estado con ellos. Se hizo el silencio hasta que, casi como si le arrancaran las palabras, Donela explicó: yo conocí al señor Banks en la diligencia. El conde la miró incrédulo. ¿En la diligencia?, exclamó. ¿Quiere decir que conoció a Basil Banks y a sus muchachas por primera vez cuando ellos venían hacia aquí? Donela asintió con la cabeza. Entonces, ¿por qué vino usted aquí esta noche? Donela titubeó. Pensó que sería un error que el conde supiera demasiado. Al mismo tiempo, ya que ella se iría al día siguiente, no había razón para que eso representara un peligro. Espero que me responda, indicó el conde. Yo iba en la diligencia y ellos me comentaron que venían aquí para dar una función y, como no tenía yo dónde pasar la noche, sugirieron que los acompañara. ¿Qué quiere decir con que no tenía dónde pasar la noche? ¿A dónde iba? Huía. Huía. ¿Hacia dónde y de dónde? Eso es asunto mío. Creo que ahora se ha convertido en mío también, protestó el conde. Vino aquí fingiendo ser una artista de los salones privados de Evans, pero claro que es alguien muy diferente. Donela no respondió y él prosiguió diciendo: supongo que debí comprender al escucharla cantar y cuando charlé con usted que no era lo que fingía ser, pero me dejé engañar por su peluca y la clase de compañía en la cual estaba. Había un tono de reproche en su voz que hizo ruborizar a Donela, quien dijo: no tenía yo idea que Kitty y Daisy no usarían nada más que lo que llaman mallas, pero entonces ya era demasiado tarde. Demasiado, indicó el conde. Y supongo que tampoco comprendió por qué la hice cambiar a este dormitorio. Donela abrió los ojos muy grandes. La doncella dijo que deseaba a milord que yo estuviera más cómoda y pensé que era muy amable de su parte. ¿Y no esperaba que me reuniera con usted?
No, por supuesto que no, respondió Donela. ¿Cómo podía haber imaginado que un caballero pudiera hacer una cosa así? Creo que es equivocado y censurable de su parte. Es lo que debí suponer que pensaría, declaró el conde. Pero debe darse cuenta de que si hace amistades con gente desconocida en una diligencia y no tiene idea de a dónde va a pasar la noche, este es el tipo de peligro al cual se expone. Donela contuvo el aliento. Supongo que fui muy tonta al hacerlo, aceptó. Pero nunca pensé en algo así cuando escapé. Así que huyó, exclamó el conde. ¿Por qué? Donela se dio cuenta de que había cometido un error y no pudo mirarlo. No puedo decírselo. Querrá decir que no desea decírmelo. Sería un error y tengo que esconderme. Tengo que hacerlo, mas no permitiré que nada como esto suceda de nuevo. ¿Cómo puede estar segura de ello?, preguntó él. Se hizo el silencio hasta que el conde agregó: No sea tan insensata. No puede andar por ahí vagando sola, con ese aspecto tan adorable que hace que todos los hombres, al verla, deseen hacer la suya. Voy a buscar una aldea tranquila, donde nadie se interese por mí, dijo Donela. Incluso en las aldeas muy tranquilas hay hombres, indicó el conde. Notó que ella se estremecía. Entonces pensó que eso no podía ser verdad. Sin duda era un nuevo truco del que no había oído hablar antes. Con brusquedad, lo que hizo sobresaltar a Donela, preguntó: ¿De quién eran los caballos que montaba cuando estaba en el campo? Como no era lo que esperaba que le preguntara, Donela respondió con la verdad: De mi padrastro. El conde la miró de forma muy penetrante. Si está mintiendo, estoy seguro que podré darme cuenta. No estoy mintiendo, pero no deseo hablar de ello. Como estaba segura de que eso era lo que él la obligaría a hacer, agregó con tono suplicante: Estoy cansada y su señoría me abruma. Por favor, déjeme dormir. El conde titubeó. Enseguida dijo: Muy bien, hablaremos de esto mañana. Mientras tanto, Donela, créame que intento ayudarla. Él se puso de pie y permaneció mirándola. Tengo muchas cosas que decirle, agregó. Sin embargo, las dejaremos para mañana. Ella no se movió y él se dio cuenta de que lo observaba aún con desconfianza. Era como si sospechara que pretendía engañarla. Entonces, cuando él tomó el candelabro y caminó hacia la puerta de comunicación, Donela dijo con voz muy suave: Muchas gracias, milord. El conde se volvió para mirarla y pensó que nadie podría ser más encantadora ni más hermosa. Se preguntó si lo estaría engañando. Parecía increíble que pudiera ser tan inocente así. Sin embargo, él sentía que era verdadera inocencia lo que la rodeaba como un aura. Buenas noches, Donela, se despidió. Entró en el buidor y cerró la puerta tras de sí. Dejó el candelabro y se dirigió a su propio dormitorio. Apenas podía creer lo que había sucedido. Mientras se metía en la cama lo repasó todo, palabra por palabra. Todavía no estaba del todo seguro de que no había sido un tonto. Cuando Donela se sintió segura de que él se había ido, encendió la vela que estaba al lado de su cama y se dirigió hacia la puerta de comunicación. Tal como esperaba, había una llave en la cerradura y la hizo girar. Después caminó hacia la ventana para mirar al exterior. La luz de la luna transformaba el jardín en un lugar encantado. Debo irme, se dijo. Y rápido. Se dirigió al guardarropa y encontró, como esperaba, que la doncella había colgado el vestido y la chaqueta que llevaba puestos cuando llegó. Abajo se encontraba su bolsa de lona. No le tomó mucho tiempo vestirse. Metió todo cuanto poseía en la bolsa de lona. Revisó con rapidez la habitación para asegurarse de que no había olvidado algo. Muy lentamente, para no hacer el menor ruido, dio vuelta a la llave de la cerradura. Escuchó, antes de abrir, tras de la puerta. Todo estaba muy tranquilo, así que salió al corredor. Aun cuando los sirvientes habían apagado casi todas las velas, dejaron algunas encendidas. El corredor estaba en penumbra, pero alcanzaba a ver su camino. Avanzó sin hacer ruido sobre la gruesa alfombra y al llegar a la escalera esperó. Se asomó para atisbar hacia el vestíbulo. El sirviente de guardia nocturna se encontraba en una silla de alto respaldo, por lo que no podía verla. Continuó por el pasillo.
hacia donde se encontraba su anterior dormitorio. Pensó que tal vez debía avisar a Basil Banks que se iba, pero decidió que eso implicaría dar explicaciones, y nunca podría contarle a él ni a nadie más que el conde acudió a su dormitorio y que intentó besarla. Comprendía lo horrorizada que estaría su madre. Además, Basil Banks podría considerar una obligación llamar a cuentas al conde por hacer algo tan atrevido, lo cual también sería un error. Una vez que desapareciera, nadie volvería a preocuparse por ella, y mucho menos el conde. Encontró la escalera de servicio por donde subieran cuando llegaron y al bajarla, prosiguió por el corredor rumbo al comedor. Intentaba encontrar una puerta que la condujera al jardín. Estaba segura de que la descubriría. Había varias en la casa de su padrastro, todas las cuales tenían el cerrojo puesto durante la noche. No obstante, era poco probable que alguien la escuchara salir. A la izquierda vio un pasaje que estaba a oscuras. Supuso que la puerta que buscaba podría estar al final de él, así que caminó a través de, guiándose por su instinto, que por lo que podía vislumbrar. De pronto, inesperadamente, escuchó voces. Se detuvo, temerosa de encontrarse con alguien. A la vez, le pareció inusitado que alguien anduviera por ahí a esa hora. En ese momento escuchó la voz de un hombre que preguntaba: ¿Ya hizo lo que le ordené? Ella adivinó por su forma de hablar que era una voz educada, propia de un caballero. No fue posible, señor, no estaba allí. El hombre que respondió era notoriamente vulgar, ya que tenía acento de los barrios bajos. ¿Qué quiere decir con que no estaba allí?, preguntó el caballero. Entré en su dormitorio, como el señor me dijo, respondió el hombre, pero el pájaro había volado. ¡Demonios!, exclamó el caballero. Debe estar con esa mujerzuela que cantó para nosotros. Jamás se me ocurrió pensar que lo traería. Él no estaba en su dormitorio, se lo aseguro. Pudo haberlo esperado, le reprochó el caballero. Demasiado peligro, mi señor, y cuando un hombre está con una mujer que le gusta, nunca se apresura. ¡Maldición! Entonces tendremos que hacerlo en Londres. Él regresará mañana o pasado a más tardar. La carrera es el jueves, comentó el hombre de la voz ordinaria. Ya lo sé, respondió el caballero. Y si usted no lo imposibilita para participar, yo iré a la quiebra, ¿comprende? Solo usted puede salvarme y debe lograrlo de alguna manera. Haré cuanto pueda, mi señor, pero no es fácil. Tendrá que introducirse en la casa que él tiene en la avenida del Parque. Le haré un mapa para que no tenga problemas en encontrar su dormitorio. Solo espero que cuando yo llegue, él se encuentre allí, indicó el hombre. Por eso le digo que debió esperarlo hasta que volviera, insistió el caballero. Se hizo el silencio hasta que, molesto, lo interrumpió al decir: vuelva a Londres. Aquí está algo de dinero para su pasaje y lo veré mañana por la noche. Es nuestra última oportunidad. Métaselo en la cabeza. Ya le dije, mi señor, que hice cuanto pude, se quejó el hombre. Se escuchó el ruido de una puerta que se abría. Fue entonces cuando Donella se dio cuenta, no solo de lo que había escuchado, sino también de que podrían descubrirla. Con la rapidez que da el miedo, se dio vuelta y regresó por donde había llegado. Subió por la escalera y avanzó por el corredor. Solo hasta que llegó a su dormitorio pensó con horror en lo que los hombres habían estado comentando. El caballero, quienquiera que fuese, intentaba, por medio de su cómplice, lisiar al conde para que éste no pudiera competir en la carrera del jueves. Era un delito que ella no podía permitir. Recordó que el conde le había dicho que su caballo era el favorito. Si se retiraba a último momento, quien apostara al caballo catalogado como inmediato al favorito podría llevarse una buena ganancia. Su padrastro le había explicado a Donella cómo funcionaban las apuestas. Podía entender que la ganancia que podría obtenerse con el conde, quien era evidentemente un estupendo jinete, sería mínima. Tengo que prevenirlo, resolvió Donella. De inmediato pensó que no era asunto suyo y que lo mejor que podía hacer era ponerse en camino, como lo había decidido. Para entonces, el caballero debía haber regresado a su dormitorio. Su cómplice, sin duda, estaría esperando abordar la primera diligencia que se dirigiera a Londres. Donella comprendió que estaba demasiado asustada para salir sola por la noche. A la vez sería una cobardía y una desconsideración no informar al conde de lo que había escuchado. Papá consideraría que era mi deber, se dijo. No obstante,
Deseaba alejarse. Quería olvidar que había visto a Kitty y a Daisy en mallas. Además, huía del conde. Era ofensivo que él hubiera intentado besarla. También le había ofrecido obsequiarle una joya, que pensó que ella aceptaría porque era una actriz. Donella no comprendía con exactitud lo que él pretendía. Sus compañeras de escuela habían comentado que las actrices aceptaban de los caballeros regalos de joyas y, con frecuencia, dinero. Una dama no podía aceptar nada que valiera más que un abanico. Mi hermano regaló a una mujer que le gusta un par de pendientes de rubíes para Navidad, había comentado una chica francesa a Donella. En cambio, a mí solo me regaló una libreta de notas con mis iniciales grabadas. ¿Y esa mujer es bonita?, preguntó otra de las compañeras. ¿Cómo voy a saberlo?, respondió la francesa. Mamá dijo, cuando se lo comenté, que yo no debía ocuparme de tales criaturas, y mi hermano me ordenó mantener la boca cerrada. Todas se habían reído al escucharla. Donella comprendió que el conde no la consideraba una dama, aun cuando ella lo había rechazado esa noche. Podría intentar besarla al día siguiente. A la vez, ¿cómo podía permitir que lo hirieran gravemente para que no pudiera montar? Con un suspiro que pareció brotar de lo más profundo de su ser, procedió a desvestirse. Donella despertó cuando una doncella entró en la habitación. Al abrirse las cortinas, con un esfuerzo, la joven regresó a la realidad. ¿Qué hora es?, preguntó. 10:30, señorita, respondió la doncella. Y su señoría desea verla cuando baje usted. Entonces se incorporó abruptamente. 10:30, no puede ser. Estaba usted profundamente dormida, señorita, por eso no la desperté, explicó la doncella. Donella intentó recordar lo que había sucedido. Cuando la doncella le llevó el desayuno y lo dejó junto a la cama, ella preguntó, ¿ya se fueron el señor Banks y las señoritas que venían con él? Oh, sí, señorita, respondió la doncella. Se marcharon muy temprano, como a las 8:30. Donella recordó que la diligencia para Londres se detenía a las puertas de la mansión en punto de las 9. Donella no había tenido intenciones de irse con el grupo de actores. A la vez, consideró que había sido una descortesía no despedirse de ellos. Pero ya nada podía hacer, así que empezó a desayunar. La doncella aseaba la habitación y la chica se dio cuenta de que no era la misma que la atendiera la noche anterior. Cuando Donella terminó su desayuno, le llevó agua caliente para asearse. Le agradeceré que meta todo en la bolsa de lona que traigo conmigo, dijo Donella, excepto la ropa que me pondré hoy. Viaja usted muy ligera, señorita, observó la doncella. Donella no contestó. Se preguntaba si podría pedir al conde que la condujeran a la aldea para tomar una diligencia a cualquier otro lugar. Si él se rehusaba, tendría que caminar y sabía que el sendero era muy largo. Era un día caluroso y tendría que cargar tanto el bolso de lona como su chaqueta. No tiene objeto quejarse, se dijo mientras se arreglaba frente al espejo del tocador. Tengo que encontrar algún otro lugar o volver a casa y convertirme en la esposa de Lord Walsingham. El solo pensarlo la estremeció. Decidida, se peinó y se puso el sombrero. Quedó lista para bajar. Su peine y cepillo se guardaron en el bolso de lona, y de nuevo dio una propina a la doncella por atenderla. Con inquietud pensó que ya había gastado bastante de su escaso dinero, aun cuando le habría costado más pasar la noche en una posada. Se miró una vez más ante el espejo antes de dirigirse hacia la escalera. La casa parecía muy tranquila después del bullicio de la noche anterior. Al llegar al vestíbulo, el mayordomo le indicó: «Su señoría la espera en su estudio, señorita». Al decirlo, tomó la bolsa de lona y la dejó sobre una de las sillas del vestíbulo, antes de avanzar por el corredor. Abrió la puerta del estudio y Donella observó que era muy similar al de su padrastro. Había pinturas de caballos en los muros y mobiliario muy cómodo, tapizado en cuero. Sin embargo, Donella solo tenía ojos para el conde, quien estaba sentado en su escritorio y se puso de pie mientras ella avanzaba hacia él. El conde percibió un cierto destello de temor en los ojos de ella, aun cuando ya no tan intenso como el que advirtiera la noche anterior. «Buenos días, Donella», saludó con voz profunda. «Espero que haya dormido bien». «Estoy avergonzada de haberme levantado tan tarde», respondió Donella, «pero
Antes de irme, tengo algo que comunicarle. Antes de irse, ¿es lo que está decidida a hacer? Ella asintió con la cabeza y él agregó: supongo que sabe que Banks y las dos muchachas ya regresaron a Londres. No pensaba ir con ellos, respondió Donella. Entonces, ¿hacia dónde irá? Donella consideró un error hablar de sí misma, así que contestó: ya debía haberme marchado, pero me quedé porque tengo algo que decirle. El conde avanzó hacia ella. Tomemos asiento, sugirió, y, por supuesto, estoy interesado en saber lo que tiene que comunicarme. Donella se sentó en el sofá de cuero que había a un lado de la chimenea. No estaba encendida, porque la luz del sol que penetraba por las ventanas daba tibieza a la habitación. Ella estaba frente a una de las ventanas y no tenía idea de que el conde pensaba, al ver que la luz del sol la iluminaba, que era tan hermosa que casi parecía parte de esa luz. Como él no hablara, después de un breve silencio, Donella empezó: anoche, después de que su señoría se fue, yo me levanté y me vestí de inmediato. ¿Por qué lo hizo?, preguntó el conde. Pensé que lo mejor era marcharme. No puedo imaginar por qué iba a hacer esa tontería, espetó él con brusquedad. Sin embargo, todavía está aquí. Es lo que trato de explicarle. Me disculpo por interrumpirla. Por favor, continúe. Tartamudeando porque estaba turbada, Donella le explicó por dónde había bajado y cómo intentaba encontrar una puerta que diera al jardín, que cuando lo hacía percibió el murmullo de voces, que eran de dos hombres que hablaban en susurros. «Dos hombres», repitió el conde. «¿Qué hacían a esa hora de la noche?» «Uno de ellos era un caballero», explicó Donella, «y el otro, estoy segura, un hombre de los barrios bajos de Londres». El conde la miró. «¿Qué decían?» «Planeaban herir a su señoría», respondió Donella, «para que milord no pueda participar en la carrera del jueves». El conde pareció incrédulo. Se levantó de la silla para sentarse junto a ella en el sofá. «No se asuste», dijo, «pero cuénteme con exactitud lo que escuchó decir». Donella desvió la mirada. Con lentitud y tratando de recordar cada palabra, repitió el diálogo sostenido por los dos hombres. Le tomó un poco de tiempo y titubeó una o dos veces, temerosa de cometer un error. Realmente tenía una excelente memoria, como sus maestros habían comprobado en Florencia. Una vez que se aprendía un poema o algún trozo de prosa, jamás olvidaba una palabra. Al llegar al punto en que comprendió que los dos hombres se separaban, explicó: «Pensé que podrían descubrirme, así que me apresuró a volver al dormitorio. Comprendí que debía prevenir a su señoría». «¿No pensó que era mejor huir y dejarme a mi suerte?», preguntó el conde. Donella se ruborizó. Lo pensé, pero sentí que papá me habría dicho que era mi deber, y de todas maneras, ¿cómo podía permitir que le hicieran daño? Es un delito». «Estoy de acuerdo con usted», comentó el conde, «y me siento profundamente agradecido, Donella, de que me haya salvado». Habló con indudable sinceridad. «Tendrá mucho cuidado, milord, y ordenará a su servidumbre que, en Londres, lo vigilen bien», preguntó la joven. «Le prometo que lo haré», respondió el conde. Donella se puso de pie. «Ahora debo ponerme en camino. Gracias por permitirme alojarme en su hermosa mansión». El conde sonrió. «Por supuesto, no me ha concedido mucha intervención en ese asunto, pero se dará cuenta de que ahora es imposible que se vaya». Ella lo miró sorprendida antes de preguntar: «¿Por qué lo dice?» «Porque debe darse cuenta de que es la única persona que puede identificar a mis enemigos, o más bien, al que está pagando porque me ataquen». «Yo no lo vi», objetó Donella, «pero sí lo escuchó, y no creo que con su excelente memoria no pueda identificarlo si vuelve a oírlo hablar». «No podré hacerlo», contestó con rapidez Donella. «Supongo que todos sus huéspedes ya se han ido y él tenía que estar hoy en Londres». «Es verdad, y como yo también voy a Londres, me temo que tendrá que venir conmigo», indicó el conde. «No puedo hacerlo». «¿Por qué no?». Donella intentó pensar en una buena razón. El conde esperó y finalmente, con voz muy baja, ella contestó: «Prefiero quedarme en el campo, es más seguro para mí». «Si eso es lo que la preocupa», dijo el conde, «igual que usted me protege a mí, yo la protegeré y le prometo que si viene a Londres conmigo,
Nadie le causará daño ni temor. Pero no tengo dónde alojarme en Londres, respondió Donela con actitud infantil. El conde sonrió. Una de mis tías, Lady Edith Ford, se hospeda en mi casa de la avenida del Parque. Se fracturó una pierna y, por tanto, está confinada en su habitación. Ella será una efectiva dama de compañía, si la falta de una es lo que a usted le inquieta. Donela intentó pensar en otra razón para no ir con él. Como no hablara, el conde se puso de pie. Yo conduciré mi vehículo hasta Londres, y sé que disfrutará viajar con mi nuevo tiro de castaños. Saldremos dentro de 15 minutos. ¿Realmente debo ir con su señoría?, preguntó Donela. Lamento si la idea le incomoda, respondió el conde, pero no deseo ser atacado, sea durante el día o la noche. No, por supuesto que no, admitió Donela. Es solo que pensé que podría decirle lo que había sucedido y después irme. Si permanece conmigo, dijo el conde, se lo aseguro, le estaré muy en deuda y haré cuanto esté en mi poder para intentar complacerla. Lo dijo sin ese tono de cinismo que la hacía sentir intimidarse, pero a la vez se sintió un poco turbada. Sus largas pestañas se agitaron antes de expresar: gracias, pero no era mi intención causar molestias. Creo que el destino ha tomado en sus manos este asunto, observó el conde, y permítame decirle que si se hubiera desvanecido durante la noche, como planeaba hacerlo, me habría sentido profundamente lastimado. No, espera, milord, que yo crea eso, repuso Donela. Después de todo, solo vine aquí para entretener a sus invitados. Y lo consiguió exitosamente, y no solo los entretuvo a ellos, sino que me intrigó a mí, aseguró él. Donela pensó en cómo había intentado besarla y se ruborizó de nuevo. El conde abrió los labios como para decir algo, mas, en cambio, en tono casual comentó: partimos dentro de unos minutos. ¿Desea algo antes de salir? No, gracias. Acabo de tomar un delicioso desayuno y mi equipaje, por cierto, está en el vestíbulo. El conde consultó su reloj. Creo que los caballos deben estar ya listos. Salieron del estudio. Mientras avanzaban por el corredor, Donela pensó con gran tristeza que era una lástima que no hubiera tenido la oportunidad de conocer la magnífica casa del conde. Había pinturas que le habría gustado estudiar y muebles de marquetería que habrían encantado a su madre. Más que todo, le habría gustado visitar la biblioteca. Ya es demasiado tarde, pensó, y supongo que no volveré a tener la oportunidad de hacerlo. Cuando llegaron al vestíbulo, un carruaje abierto tirado por 4 caballos castaños se detenía frente a la puerta principal. Donela se adelantó para observarlos y exclamó: «Son estupendos. Debe ser difícil distinguir uno del otro». «Es lo que mis palafreneros dicen», comentó el conde. «Y si no rompemos el tiempo récord de aquí a Londres, me sentiré muy desilusionado». Bajaron la escalinata y ya habían llegado abajo, cuando Donela recordó su bolsa de lona. «¡Mi bolsa!», exclamó, cuando vio que un sirviente la llevaba y la colocaba en la parte trasera del vehículo. «¿Es todo lo que trae consigo?», preguntó el conde. Donela se rió por el tono sorprendido de su voz. «Es todo lo que podía cargar», respondió. Él la ayudó a subir y enseguida rodeó el vehículo para ocupar el asiento del conductor. Ya había un palafrenero sentado en el asiento de atrás. Mientras avanzaban, el mayordomo y los lacayos agitaron las manos para despedirlos. Cruzaron el puente sobre el lago y avanzaron con rapidez por el largo sendero. Donela se acomodó a su placer. Sabía que disfrutaría el trayecto a través de la campiña inglesa. También se dio cuenta de la habilidad del conde con las riendas, tal como ella esperaba. Cruzaron los grandes portones de metal y mientras circulaban por las calles de la aldea, hombres y mujeres saludaban con gran respeto al conde. «Me parece muy linda su aldea», comentó Donela. «Me siento orgulloso de ella», respondió él. «Y me gusta pensar que todos los que viven aquí son felices». «¿Realmente se preocupa de la gente que depende de usted?». «La verdad es que sí. Y si eso la sorprende, me considero ofendido». «Disculpe», expresó Donela, «pero por lo que he oído decir, tiene milord tanto en la vida y tanto por hacer, que no esperaba que se interesara por las cosas simples y comunes que suceden en una aldea». «Tal parece que usted sabe mucho acerca de la vida del campo», comentó el conde. «Mi madre y yo vivimos en una pequeña aldea como la de milord,
aunque no tan bonita, en Worcestershire. ¿Y qué sucedió?, preguntó el conde. Donella titubeó. No deseaba que él supiera mucho de su vida, así que, para cambiar el tema, preguntó: cuando lleguemos a Londres, ¿cómo vamos a hacer para descubrir al hombre que desea impedir que su señoría gane la carrera el jueves? Sospecho de 3 de mis huéspedes de anoche. Lo único que puedo hacer es verlos uno por uno, para que usted me indique cuál de ellos es el villano. Y si cometo un error, no lo creo probable, dijo el conde, pero en tal caso necesariamente tendré que esperar hasta que vuelvan a intentarlo. Ella lanzó una exclamación y suplicó: debe tener mucho cuidado, debe hacerlo. ¿Realmente le importa a usted? Me sentiría responsable si algo sucediera, solo porque, si me hubiera quedado un poco más, tal vez el hombre habría llamado al caballero por su nombre. Eso habría sido un error. Si hubieran descubierto, con facilidad se habrían librado de usted para que pudiera repetir lo que había escuchado. Para que no pudiera repetir lo que había escuchado.